parece imposible hasta que llega alguien y lo hace. Y ahora venía en el coche y venía reflexionando un poco sobre ello. Y la verdad es que a lo largo de mi vida me he encontrado en esa tesitura un montón de veces, pero un montón de veces. Ya desde que era muy jovencito, parecía imposible que un chaval con 16 años pues montara un salón de peluquería, se emancipara de su casa, se fuera a vivir solo. Bueno, pues lo hice. Una aventura brutal con la cual aprendí muchísimo. Después, por ejemplo, otra etapa en mi vida que me acuerdo también que también, pues, como que la gente también bueno, que todo el mundo me decía que era imposible, que me estaba equivocando, hasta en mi propia familia, ¿eh? Cuando decidí, mi madre tenía un salón de peluquería aquí en Elche, muy humilde, que trabajaba en una zona, pues bueno, pues lo que se denomina un barrio, ¿vale? Y bueno, cuando yo empecé a gestionarlo, quise hacer cambios y demás, y quería llevar ese salón a otro nivel. De hecho, pues bueno, pues empezamos a hacer cambios de organización y demás, y cuando tocó el momento ya de reformarlo, de hacer ya un cambio completo, ¿vale? Pues bueno, la gente empezó a decirme bueno, que me estaba equivocando, que me iba a estrellar, porque aquello era un barrio y allí, no sé, allí nunca iba a funcionar un salón, pues pues de cierto prestigio y cierto nivel y demás, ¿no? Y bueno, y lo hicimos. Hicimos un salón precioso, fue nuestro primer Borín, que además, bueno, pues hicimos un equipo brutal allí. Era un salón, os digo, era un salón con... No llegaba a 80 metros cuadrados y que sin embargo, pues bueno, llegamos a ser allí como 12 personas trabajando, o sea, brutal. Después ya el reto de cuando abrí el segundo salón en Altavix, fue un salón en una zona que todo el mundo me decía que me estaba equivocando porque era una zona que no estaba a nada, estaba muy todavía por desarrollar, poco habitada, que ahí había que llevar a la gente me decía que iba a tener que invertir mucho en publicidad, que me estaba equivocando, encima hicimos una mega reforma, una inversión para aquel momento, vamos, brutal. Y bueno, y ese salón, en 2 meses estaba pitando, pero súper bien. Después, cuando, por ejemplo, empecé con la parte de la formación, pues también tuve momentos en los cuales la gente, pues porque yo era como muy tímido, entonces, pues bueno, lo de subirme a un escenario, el hablar en público, todo eso como que me imponía mucho. Y bueno, y ahí quizá el freno era más mío, aunque yo pues me decidí a superarlo, ¿no? Y afrontarlo bueno, pues para superar ese miedo. Después, por ejemplo, pues también tuve el momento monté una empresa de distribución, de distribución de productos cosméticos, tanto para peluqueros como para belleza, para beauty, para piel. Y bueno, pues también ahí, pues compañeros, los que hasta ahora eran proveedores de mis salones, que eran compañeros de distribución de otros distribuidores, también me decían que, bueno, que recuerdo que una persona a la cual le tengo cariño me decía mucho eso de zapatero a tus zapatos, porque estaba saliéndome de lo que yo habitualmente hacía, que era, pues bueno, pues la peluquería y demás, ¿no? Y era, pues, entrar en el mundo de la distribución, era como otra cosa, que ya verás, que te estás equivocando. Bueno, pues lo hice, lo saqué adelante, funcionó. Y por último, pues mi gran proyecto de crear mi marca Lío, que bueno, pues imaginaos, pues la cantidad de gente que me ha dicho que es una locura, que te estás metiendo en un jaleo, que no sé qué, hasta incluso pues que ya tienes una edad, que ya deberías de ir siendo más conservador, no arriesgar tanto y tal. O sea, me doy cuenta de que cuanto más me dicen que eso es imposible, o que es difícil, o que no lo voy a poder hacer, más me motivan para hacerlo.